están? Espero que muy bien. Pues el día de hoy este es el tercer video que les grabo aquí desde el volante. He tenido varios pendientes que hacer, un buen rato en la calle y hay mucho de qué platicar. Tenía mucho tiempo que no podía grabarles algo desde el volante y hoy tengo la suerte de venir en un Ford Figo versión Titanium, pero me gusta mucho. Ya les platiqué un poquito acerca de este segmento del auto, etcétera, pero me gusta mucho ver la forma como han evolucionado los autos pequeños, ¿sí? Los autos de entrada. Quienes se acuerden, a finales de los 80s, los autos del segmento de entrada, estamos hablando de que había Caribe, había Atlantic, había Renault en aquel entonces, mediados finales de los 80s, con Alliance y no me acuerdo qué otro modelo. Había Datsun o Nissan con el primer modelo de Tsuru, uno redondito, ¿sí? El primer modelo de Tsuru aquí en México. Y que yo recuerde, ya eran todos los autos pequeños, compactos en el segmento de entrada, ¿sí? Y en ese entonces, obviamente calibrándonos a esa época, decían, no, es que el Renault corre bien rico. Obviamente, el Caribe, bueno, la Caribe como le dicen, no, es el Caribe, perdónenme. El Caribe era muy correlón para su tiempo. Atlantic un poquito menos, pero también, ¿no? Nissan Tsuru nunca se distinguió por ser un auto rápido. Pero eran autos que también en ese entonces uno decía, y tampoco gastan casi nada de gasolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados en ese entonces a los autos grandotes, 8 cilindros, en el mejor de los casos 6, y obviamente pickups, camionetas, pickups, no existían todavía SUVs o cosas de esas. Había carry-alls, una que otra por ahí de Ford, y no me acuerdo si ya había algo parecido a Suburban, Blazer, había Blazers importadas, chocolates y cosas de esas. Estoy hablando obviamente en México, ¿no? A principios de los 90s llega nueva generación. Bueno, era el mismo auto, pero ya se llamaba Golf y Jetta. Obviamente la época dorada de Jetta, cuando Jetta era una maravilla de auto. Golf siempre ha sido bueno y el Tsuru siguió evolucionando. Renault desapareció del país y ya no había realmente autos compactos, ¿sí? Ahorita estoy viendo aquí Neon de principios también de los 90s. De alguna manera medio competía con Jetta, y Tsuru, que el Tsuru siempre estuvo ahí de Nissan. Y obviamente seguíamos diciendo, es que son autos bien correloncitos y no gastan nada, ¿no? Obviamente Golf, yo creo que fue el estandarte en esa época, pero también ahí Nissan levantó la mano con un Tsuru, con el GSR 2000, y pues ya tenía un auto muy rápido, de un muy buen manejo. No se comparaba en comodidad, interiores y cosas así con Jetta, pero tampoco en precio, ¿sí? Neon fue muy popular, era malísimo, siempre fue malo el carro, pero se movía decentemente, y con su versión SRT4, pues sí, era el rey, el terror de los street, de los que hacían carreras ilegales en la calle, ¿no? Y así fueron evolucionando y fueron llegando cada vez más. Obviamente llegaron marcas nuevas, llegó Seat, llegó, bueno, obviamente después llegó Peugeot, llegó Renault otra vez, etcétera, ¿no? Y llegamos a la época actual, donde los modelos de entrada, estoy hablando que en ese entonces esos eran los modelos de entrada, ¿sí? Después surgió el segmento de los autos, le llamaron urbanos en su tiempo, ¿no? Y el primero fue el Atos de Dodge, que básicamente es un i10 de Hyundai, pero se vendió al inicio aquí como Dodge Atos. Y todo el mundo volteamos y le hacíamos el fuchi, inclusive los que sabíamos, así, una empresa coreana
de autos. Estaba el Pontiac Matis, que también era un auto Daewoo, que de hacer licuadoras, seguía haciendo licuadoras, pero con carrocería, y lavadoras y cosas de esas. Pero bueno, entonces surgió el segmento de eso, de los autos urbanos. Y el segmento que quedó arriba, que ya no era el de entrada, es el de los subcompactos, que en su tiempo, insisto, era el Jetta, y ahorita el Jetta está casi 3 segmentos arriba de los subcompactos, ¿sí? No de los urbanos, ¿sí? Entonces, pero este auto del que vengo, el Figo Titanium, bueno, el Figo en general, junto con los que me quieran decir del segmento, junto con Swift, junto con Ibiza, junto con Versa, junto con todos los que hay en este segmento, Mazda 2, etcétera, son los herederos de lo que fue el Alliance en los 80s, Caribe, Atlantic, Tsuru, etcétera, ¿no? Y dentro de los herederos o de los sucesores, digamos, de todos esos, se destaca para mí mucho Figo junto con Swift. Lo dije en un video hace un par de días, lo acabo de grabar, pero ustedes lo vieron hace algunos días. Destaca Figo. Y no voy a hablar del auto otra vez, pero los motores y el cómo se mueven estos autos. Cuando este segmento empezó a florecer en México, estos eran autos que daban 7, 8 kilómetros por litro, que era el doble de los 3, 4 kilómetros por litro que daban los 8 cilindros. Y uno se maravillaba, ¿sí? Recuerden, los primeros Caribes que hubo en México eran carburados, tenían carburador de 2 gargantas, al igual el Tsuru, eran carburados, o sea, no había fuel injection. Después llegaron los fuel injection a finales de los 80s, principios de los 90s, ¿sí? Pero eran carburados. Esa tecnología de estos motores, de esos motores de esa época, eso era lo que daban, 8 kilómetros por litro, una cosa así, pero era el doble de lo que daban las 8 cilindros. Fueron evolucionando, fuel injection, apertura variable de válvulas, etcétera, y ahorita, y obviamente eran motores 4 cilindros de 1.6 litros, 1.8, 2 litros, ¿sí? Estoy hablando del inicio. Ahorita, ¿qué tenemos? Este auto, que repito, se me hace de las estrellas de los herederos de ese segmento, tiene un motor de 3 cilindros, lo cual yo creo que ni las motos lo tenían en aquel entonces, ni las motos grandes. 3 cilindros, 1.5 litros, fuel injection y lo que ustedes quieran. 121 caballos, cuando estamos hablando de que en aquel entonces, por ejemplo, el Bocho tenía 60 y tantos caballos, Caribe, Atlantic tenían 86 caballos, Alliance andaba por el estilo, sobre los 80 caballos. Este tiene 121 caballos con 3 cilindros, 1.5 litros, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue del motor? La transmisión. Las transmisiones de aquellos autos de aquellas épocas eran transmisiones estándar, y uno se maravillaba porque decían, y trae quinta, o sea, estándar de 5 velocidades, ¿sí? Algunos empezaron con 4, ya después cuando salieron los de 5 velocidades decían, y trae quinta, o sea, era wow, ¿sí? Ahorita un automático de 5, perdón, un estándar de 5 velocidades es, por lo regular son de 6. Las cajas automáticas eran de 4 velocidades también. Y eso los hacía tragones los autos. Tragones a comparación de los manuales. Pero aún así, ¿no? Ahorita las cajas automáticas, en el mejor de los casos, por sensaciones, tienen una automática tradicional como el Figo de 6 velocidades, bastante rapidita y con modo manual. Si bien les va, tiene paletas en el volante, o como en el Figo tiene botones aquí en la palanca. Pero existe una cosa del demonio que se llama CVT, continuamente variable.
¿sí? Y hay malas y hay muy malas. Una mala, entre comillas, pues digamos que todas son malas por sensaciones, ¿sí? Uno acelera y siente que el auto se va a desbaratar, etcétera. Lo hace muy eficiente. Y existen las muy malas, que son todas las de Nissan. ¿Sí? La caja automática de Nissan es peor porque es la que tiene peores sensaciones. O sea, de las malas es la peor. Y también el tema de la confiabilidad no la puede resolver, se calienta, lo puede dejar uno tirado hasta que se enfríe y ya arranca. Pero bueno, en cuanto a evolución, así ha sido, ¿no? De automáticas de 4 velocidades con convertidor de par tradicionales a automáticas de 6 en este segmento, repito, segmento de subcompactos, que antes era el segmento de entrada. Ahorita ya hay uno más abajo que este, ¿sí? De los urbanos, o como le quieran llamar. Entonces ha evolucionado mucho ese tema, ¿no? La motorización, como ejemplo, repito, de 4 cilindros, 1.6, 1.8, 2 litros, hasta 80 y tantos, 90 caballos. Ahora tenemos en este segmento motores turboalimentados de 1 litro, 3 cilindros, con 100 y cachito caballos, normalmente aspirados como este, también 3 cilindros, 121 caballos, y obviamente muchas cosas ahí en medio, ¿no? El antiquísimo motor de Nissan 1.6, motores 1 litro turbo de Volkswagen, de Suzuki, etcétera, ¿no? Con 3 cilindros, con 4 en el caso de otros. Entonces la evolución ha sido mucha y tenemos al menos 20-30 caballos más de lo que teníamos a finales de los 80s en el segmento de entrada, ¿sí? Entonces la evolución ha sido grande, ha sido para bien, y el tamaño de un Caribe o de un Atlantic es equiparable al tamaño de un Swift de generación actual, de hecho de generación anterior. Miento, el tamaño de Caribe es más o menos en las mismas proporciones de un Suzuki ay, se me fue el nombre del Suzuki. Ay, el chiquito. Discúlpenme, ando en otro planeta el día de hoy. Sí, pero bueno, saben de cuál, ahí está la imagen, ¿no? Entonces, inclusive Caribe era más chico que el Suzuki Swift de generación anterior. La generación actual ya creció, ¿sí? Con menos potencia, pero igual no se movía tan bien como se mueve hoy un Suzuki, ¿sí? Como un Swift. Atlantic era un poco más chico que Figo, y obviamente Figo se mueve mucho mejor. Alliance era también más chico que Figo, más chico que Vento, y se movía bien a secas, pero obviamente hay autos que se mueven mejor. Ahora, en deportividad, acuérdense de, insisto, el mejor exponente de esa época, Caribe GT, ¿sí? Caja de 5 velocidades, las últimas, según yo creo, y ojalá no me equivoque, pero ya llegaron con fuel injection, llegaron con, según me acuerdo, 100 caballos, una cosa así, 101 caballos, y se movían espectacularmente bien. ¿Qué me dicen ahora de un Swift Sport? Le da 6 vueltas a un Caribe GT, obviamente. Estamos hablando de al menos 30 años de diferencia, o 30 años de diferencia aproximadamente, ¿sí? Inclusive un Polo GTI le da también 3 vueltas, y así nos vamos. En cuanto a deportividad, pues obviamente sí. En cuanto a espacio, el que podría ser el sucesor de el heredero en ese segmento del Tsuru es el Versa, y al Versa le caben 2 Tsurus adentro. El Versa de generación anterior, porque ya salió el 2020, pero el de generación anterior
yo creo que lo mejor que tenía, o lo único bueno que tenía, por lo menos en el 2020, era el espacio, ¿sí? Pero era enorme. Cabías atrás, yo que mido un 82, sin problemas, cómodo. Buena cajuela, que no tenía el Tsuru, pero sí tenía, por ejemplo, Atlantic. Economía de combustible igual a la de esa época, o sea, 8 kilómetros por litro, el automático, ¿sí? Y así, entonces, insisto, la evolución ha sido muy buena, con algunas deshonrosas excepciones, pero da gusto manejar este tipo de autos. Lo decía en el video anterior que grabé de Figo en específico, son autos honestos, sin pretensiones, pero tampoco te cobran pretensiones que no tienen. Y creo que el segmento ha evolucionado bastante bien, ¿no? El segmento que se creó debajo de pues ahí el máximo exponente es Kwid, que en su tiempo yo creo que es un digno sucesor del Zapatito, del el Renault 5. El Renolito o el Roñolito le decíamos en esa época, los que ya estamos bastante viejos, ¿sí? El Renault 5, el Zapatito conocido aquí en México, a mí se me hace que el Kwid es el digno sucesor del Zapatito. ¿Por qué? Porque ese Renault sí era más pequeño que todos los que les estoy hablando, más pequeño que Caribe, más pequeño que Atlantic, que Tsuru, y obviamente que Alliance, ¿no? De Renault en esas épocas. Pero el Kwid ahorita, sí, yo creo que es el hatchback, porque no es SUV, discúlpenme Renault, pero es el hatchback más pequeño que hay en el mercado, creo, sin temor a equivocarme, pero es un digno sucesor, inclusive, no, más allá de la marca o del diseño, ¿no? Sino ese segmento es el auto más económico que hay en el mercado mexicano, que puedo yo recomendar. El March es más barato, pero no lo recomiendo, se me hace muy mal auto. Y el Kwid, muy bueno, un motorcito chiquito pero cumplidor, dijeran por ahí. El espacio es decente, insisto, es el digno sucesor del Zapatito, ¿sí? Entonces vean la evolución de los segmentos. Y el Zapatito, por ejemplo, tenía, según yo, 50 y tantos caballos o 60 y tantos caballos. El Kwid ahorita tiene también 60 y tantos caballos, ¿sí? Entonces ahí es donde está más marcada la sucesión, más no la evolución. Y la evolución, si lo quieren ver como marca, como haber evolucionado una marca, un modelo específico, obviamente se fueron sustituyendo nombres, ¿no? Pero si ven ustedes Caribe de aquella época y ven ahorita Golf de esta época, pues no, Caribe debería ser comparable con Polo, hablando nada más de Volkswagen, perdón, con Gol, ¿sí? Y Atlantic con Vento, y así sucesivamente, porque el sucesor real de Caribe fue Golf, y el Golf se ha convertido en un auto infinitamente superior a lo que en su tiempo fue Caribe. El sucesor de Atlantic es Jetta, y el Jetta se convirtió en un producto infinitamente superior a Atlantic, ¿sí? Inclusive ya ahorita Jetta muerde en el segmento de los sedanes medianos como Accord, como Fusion, como Mazda 6, cuando en su tiempo Atlantic no se le ponía a un lado a un Fairmont, o ya quizá en ese entonces ya más a Thunderbird, o que era lo que le seguía hacia arriba, ¿no? Entonces ni de lejos se le ponía a un lado. Ahorita un Jetta sí se le puede poner a un lado en ciertos aspectos a un Accord, a un Fusion, a un bueno, ya no hay Chrysler 200, pero hablo de ese segmento de sedanes medianos. Antes no, antes el Atlantic a un lado de un Thunderbird, de un Cougar, de un Century, Celebrity, Cutlass, nada que hacer, ¿no? Pero bueno, así la evolución del segmento de entrada, que ya se convirtió en el segundo escalón, ya no es el primero, y así el divagar un poquito con ustedes, ¿sí? Amigas y amigos, ojalá que les haya gustado el video. Si se lo saben, también yo creo que ya se saben mi speech, pero se lo repito:
Hay que darle like, hay que compartir, hay que suscribirse al canal, hay que activar las notificaciones. Coméntenme ahí a ver qué les parece. Y pues nos vemos después en otro video, ya sea desde el volante, desde el estudio, en algún especial o con algún invitado que por ahí, repito, tengo pendientitos. Amigas y amigos, hasta luego, que estén bien.